mandé esto. Sole, vos sabés que no me deja compartirlo, che. Ah, por eso Ahora yo no estaba viendo. ¿Vos podés? No, por eso. Ahora les digo cómo les permito esto. Dale. Espérame porque... Sí, tranquilo. Hola, Brenda. ¿Cómo? Oh, compartir. Estamos todavía ahí, están. Sí, se están incluyendo. Si no, ahí voy a presentar yo algo. A ver, después me mandaste por... Espérame un segundito. Ingresando todo. No hay una opción para dejarlos entrar a todos, ¿sí? A ver si me sale ahora presentar tu pantalla. Una ventana. A ver. Y a ver si yo... ¿Está bien ahí? Lo que sí no nos vemos la cara. Dejar de compartir. Nati, ¿pero vos te vas a poder quedar? Voy a intentar que lo compartan ustedes. Pero si no, ahora les digo. Nati, Sí, no tendrías que colaborar para poder compartir el Power. claro. ¿Cómo es colaborar? Nati, hola, te habla Silvina. Sí. Hola, Sí, bueno, ¿cómo andás? ponete ahí en los puntitos arriba de Sí. Sole y Sí. hay una opción que te dice Make Host, hacer anfitrión. Entonces, a partir de ahí, ella queda como anfitriona Sole y puede compartir lo que ella tiene acá en la pantalla. Los puntitos no me salen, che, de Sole. A ver, quítate la reunión. ¿Por qué no estoy...? Esto no... perdón. Es Google Meet, ¿eh? Igual, ¿sí? Bueno, sí, pero tenés que hacerla... tenés que hacer compartir. Sí, o voy a ver desde otros puntitos que tengo acá, a ver si me deja. Puntitos cerca de Sol. Sí. Voy a preguntarle. Y si no, Sole, mandale dale. Mandale el Power y que lo comparta ella. ¿Sí? El Power lo tiene Sole, Nati, ¿Qué me hizo aquí? No sé si quiere, o quiere la máscara o... Ah, puede ser, oye. ¿Cómo andas, Sole? ¿Cómo andan, Nati? Un cuadro depresivo. Sí, estoy casada. A mí me dijo un brote que se iba a No, en serio. La máscara está allá. Y debe decir, va. Sí. Que vino a buscar cosas acá para llevárselas, me imagino, no se va a quedar acá. A ver qué intenten. Sole, me dice Brenda que todos pueden compartir y que abajo dice presentar ahora, abrís esos 3 puntitos y dice... a ver. Bueno, en realidad no, los 3 puntitos no. Presentar ahora y te da las opciones de una ventana, varias ventanas. ¿Entendés? Todos los del Google. Tu pantalla completa, una pantalla completa. Hola, va, una pantalla completa. Tu pantalla. Guarda que lo que vos tengas te va a abrir. Poner el WhatsApp sin notificación. No, una ventana. Seleccionar una ventana. Selecciona una ventana, sí. Y me aparece la pantalla. Claro, y ahí seleccionás la ventana que vos querés abrir, que es la que querés mostrar. Lo que sí me parece que se va a poner, no nos vamos a dejar de ver todos, solamente vamos a ver la presentación y vamos a escucharnos, ¿no?
No, a ver, y no sé sabría decir. Sí. Pero no estaría apareciendo lo que yo quiero compartir. ¿Lo tenés abierto? Sí, sí. Bueno. Sí. Fíjate vos, Paul, si podés. El tema es así, me está explicando Brenda online. Lo que tenés que hacer es presentar ahora en la ventana, elegir, seleccionar una ventana, y el que presenta deja de ver al resto. Nosotros lo vemos, pero el que presenta deja de ver al resto, y tenés que elegir en vez de la ventana de Google, la ventana de, o sea, directamente tu PowerPoint, lo vas pasando desde tu PowerPoint. ¿Entendés? Vos tenés dos ventanas, vos tenés dos ventanas, la de Google Meet, ¿sí? Sí. Que se te va a poner toda con tu presentación, y después la presentación en sí misma. Para ir pasándola, tenés que ir a tu presentación, ¿sí? No a la ventana de Google Meet. Ahora, por ejemplo, si ahí lo puse a compartir, ¿se llega a ver? Nosotros no vemos nada. No estamos viendo nada. ¿Vos pusiste presentar ahora? ¿Pusiste presentar ahora? Sí. Presentar ahora, ¿y qué seleccionaste? ¿Qué seleccionaste? ¿Tu pantalla completa, una ventana? Ahí sí se ve, Sole, ahí sí se ve. Ahí sí se ve. Vos seguro nos dejaste de ver. No, ahí lo está compartiendo Paul. Ah, bueno. Paul, ¿viste en presentar? Tenés que poner una ventana. El tema, Nati, es que cuando pongo una ventana no me aparece el Power a mí. Me Bueno, aparece solo la ventana de Google. una ventana no te parece. Bueno, yo te lo comparto yo, te lo voy pasando el PowerPoint. Y bueno, me voy a tener que quedar yo en la clase. Porque no. Sí. Dale. Si podés. Claro, Paul, lo que tenés que tener, ¿vos entendiste que tenés que tener abierto tu PowerPoint en alguna ventana? Sí. ¿Lo tenés abierto? Sí. Bueno, ¿hiciste presentar y una ventana? Sí. ¿Y de ahí no seleccionaste tu PowerPoint? No me aparece como opción, solo me aparece la pantalla de Google. ¿Y a vos sale lo mismo? Cuando no me permite compartirla. A ver. Cuando te pone presentar una ventana, ¿no te permite ahí? Sí, a ver. Una ventana. Sí. Ah, ¿me haces un favor? Sí. Sí, porque ya. Esto va a ir Nati, si te podés quedar, quedate y arrancamos. Sí, me voy a quedar, pero se pueden hacerlo ustedes. A ver, total, es un segundo más. Todavía no son ni 10. Decime solo, ¿vos podés una ventana? A ver. Presentar ahora una ventana. ¿No te deja? Compartir. Una Sí, pero ventana. no me la abre. Te dice lo que quiere compartir. Pero No no te da me la deja, opción. no. ¿Ves? Y eso que lo tengo abierto y todo. Y le pongo Está bien. compartir acá, pero tampoco. No, la No. no. Pero no, sí, está bien. No nos deja. ¿No te lo toma? No querés cambiar la luz. No queremos que nos dé eso, estamos muy bien. Sí. Hola, disculpen, ¿no les parece probar Zoom de última? No, estamos tratando de usar este. No, porque se va a cortar. La idea es que no se corte. Así que bueno, me voy a quedar yo, no hay problema. Tiene No, configuración. voy a quedar una hora y media en un Por las dudas, seminario. no te lo mandé. Porque si no, evidentemente los docentes no lo logran. No, es una porquería.
Sí, bueno, igual no pasa nada, deja ahora. Sí, yo. Bueno, bueno, pero está bien. Yo no voy a hablar ahora porque tengo el micrófono. Después te. No, no, Chao, chao. Bueno, escúchenme, yo comparto. El que comparto es el de Paul, ¿está bien? ¿Ustedes lo vieron hoy? Cuando yo lo compartí, ¿lo vieron? Sí, ¿Eh? sí, sí. Sí, lo vieron. Oh, ahora no me sale la opción. No. Hay un problema que varios alumnos no les deja unirse. Habíamos dicho son porque nos han dado bien en otras reuniones, capaz nos volvemos a conectar y es más fácil. Sí. Esperen un segundísimo. Eh, Vamos a esta cosa. hay varios que no se pueden unir, digamos. Y bueno, vamos a hacer un Sí, sí, sí. que ahora tengo tantas cosas abiertas ¿Te parece, Nati? sí, lo que pasa es que yo, digamos, como son aulas que paga la universidad, la verdad me da un poquito de bronca, pero bueno, nada, lo lamento. Si no se puede, no se puede. Ya me pasó con eso también, con este mismo grupo me pasó. Y bueno, habíamos intentado buscar esto. Lo que sí, a ver, está bien, hay que practicarlo antes, pero la verdad que ahora tampoco me aparece a mí para compartir el PowerPoint. Hoy lo puedo compartir, pero ahora no me aparece la opción de compartir. Así que bueno, nada. Cuando tengo esa respuesta de parte de la gestión, ya está, ya me anuló. Voy a terminar a 7. Espera, se supone que debería compartir esto. ¿No hay algún aula de Zoom que sea pagada por la universidad? Hemos tenido Sí, clases con la universidad. no me la dan, no me la dieron Ah, porque ahí va. está medio planeta usando el aula de Zoom. Entonces, yo la tenía, me la quitaron, entonces, nada, tengo como una cuestión de bullying. No, por eso me da bronca. Pero bueno, ya ahora veo una pantalla de Chrome, a ver si me sale una pantalla de Chrome acá. No, tampoco. Presentar ahora. No, ahora ni siquiera me sale poder compartir la ventana. No, a ver si esto. No, ni siquiera. No, esto es una cagada esto. Bueno, el tema es que somos los docentes los que no practicamos. No. Bueno, vamos a tener que ir a otra cosa. Supuestamente es que yo tengo este aula y no la sé usar. Así que bueno, discúlpenme, es cuestión mía, la verdad que no. Si quieren ir. No se te escucha, Natalia. Ahora salimos, esperen un minutito. Ya llegó. Hola Maxi, estoy en el Google Meet con todos los estudiantes, pero ni a mí ni a los docentes nos deja compartir la pantalla de PowerPoint. ¿Qué podemos hacer? Digamos, es bastante sencillo, ¿no? Pero bueno, no. ¿Querés que te comparta vos el link y vos ves si podés compartirlo? A ver. Bueno. No, si no, decime cómo, ¿es solamente pantalla completa? ¿Qué me puede estar pasando? Que no... No, ya está todo eso, Mati. Yo ya entré, me dijo Brenda cómo entrar. Ahora no, deja, porque estoy atrasada. La verdad que si no, deja. Estoy con el usuario que me diste, con el que me diste, con el único que me diste por mail, con el que me diste de UNS. Dice presentar ahora una ventana, ¿sí? Sí, yo no tengo abierto todavía el PowerPoint, ahora lo voy a volver a abrir. Y ya te digo. Sí, ahí te digo. Ahí te corto y te digo. A ver.
Bueno, ahí vamos. Video. Sí, a ver, para que ahora no sé dónde está el PowerPoint que acabo de ver. Ahí estamos. Ahí está, mostrame la pantalla, por favor. Sí, ahí te estoy mostrando la pantalla. Sí, esto es lo que me... A ver, ¿ves que dice presentar ahora? Bien, va. Ahí, ¿Vas a presentar ahora? A ver. sí, una Sí, ventana, ¿qué opciones te da ahí? tu pantalla completa, una ventana o una pestaña de Chrome. No te compliques y pones presentar pantalla completa, o sea que van a ver todo lo que vos Bien. hagas en tu máquina. Bien, Hacé en la pantalla, hacele clic en la pantalla esa. sí, Ahora andate abajo y decí compartir. compartir, bien. Pero lo que estoy compartiendo es la pantalla del Google, de la... Toda tu máquina. Si es pantalla completa, es toda tu máquina. O sea, la gente tendría que estar viendo lo que vos estás viendo. Sí. Y corroborarlo, preguntarles. Sí, ahí vemos todo. Ah, ¿sí? Ahí están viendo Sí, se ve todo. el PowerPoint que yo pongo, los tiempos de duelo. Sí, sí. Ah, bueno, listo. Bueno, sí, no, es posible que yo no haya entendido. Bueno, gracias, Maxi. No, a ver, fíjate con detalle que está. Sí, seguramente. Bueno, no sé qué. ¿Ahora lo ven o no lo ven? Sí, No, vemos no. tu pantalla. Ahora entra al Power y ahí lo vemos. ¿Ahí están viendo? ¿Sí? Puedes poner pantalla completa si querés. Vos decís así. Claro, ahí vemos perfecto. Bueno, Bueno, arrancamos. vamos. Sí, Dale. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paul Masluf, soy psicólogo, docente de la carrera desde el año 2008. Estoy ahora como tutor de trabajo en terreno este año, en segundo año en Villa Gloria y en primer año en Vista Alegre. Y vamos a presentarles este seminario que tiene que ver con los tiempos del duelo, junto a mi compañera María Soledad Pascual, que le pido que se presente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Genial, buenas tardes. Entonces, yo soy María Soledad Pascual, soy médica especialista en familiar y en cuidados paliativos, docente ya solamente del ciclo clínico en la rotación de medicina familiar. Así que probablemente no me conozcan. Bueno, hechas las presentaciones del caso, les contamos más o menos cómo pensamos el seminario. Inicialmente vamos a hablar de a qué llamamos duelo, por qué hablamos de un trabajo de duelo y de tiempos del duelo, tanto a nivel de lo que son los procesos psicológicos como también a nivel de todas las consecuencias sociales que tiene este trabajo de duelo. Y desde el lado de cómo un médico trabaja cuestiones de duelo cuando tiene este tipo de consulta. En un segundo momento vamos a hablar del contexto actual, del duelo en contexto de pandemia y de lo que estamos duelando en esta pandemia respecto a lo que es la vida cotidiana que se tenía hasta marzo, como ustedes vienen trabajando en la unidad 7 en el área SIC. Luego les vamos a pedir un aporte respecto a algunas de las cuestiones que ustedes pudieron recabar cuando tuvieron que hacer la actividad de trabajo en terreno. El que quiera o la que quiera hacer un aporte va a ser bienvenido. Para terminar con una idea de cómo trabajar estas cuestiones de duelo a nivel de trabajo en equipo. Bueno, dicho lo cual, nos vamos a meter directamente con a qué llamamos duelo. La siguiente, Nati. ¿Estás ahí, Nati? Bueno, esta es como una introducción.
La vida transcurre con todos sus bellos condimentos hasta que en algún momento algo pasa que no esperábamos. Nosotros decimos irrumpe, porque no es algo planificado. Atraviesa y colapsa. Entonces la confusión. El piso nos desaparece, el cuerpo se vuelve una jaula vacía, no hay noción de tiempo controlable, se vuelve ajeno, inasible. Mientras tanto, la cotidianidad continúa imperturbable pidiendo reacción. Este sería el estado anímico de una persona cuando sufre una pérdida y lo toma como una irrupción, algo que no estaba esperando que pasara, ¿no? Siguiente. Ante ese dolor, las preguntas, que generalmente no tienen sentido hacerse, pero uno se las hace, porque justamente está tratando de construir sentido en eso que le pasó. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿O por qué le pasó justo a él con lo bueno que era él y lo malo que es, qué cantidad de gente que hay y se viene a morir él, o le viene a pasar este accidente a él? Las preguntas lo que nos sirven es para orientarnos y para tratar de construir sentido, que es lo único que puede llegar a aliviar un poco el dolor que tenemos. Siguiente. La única respuesta a estas preguntas tiene que ver con lo humano. El tema es, ¿qué se hace con esta situación que deja la pérdida ahora que sigue la vida? ¿Qué se hace con esta situación? Sí, está bien, adelante. Nosotros acá vemos algunas obras que ustedes por ahí conocen. Esta es La Piedad de Miguel Ángel, que esta simboliza a la Virgen María con su hijo cuando acaba de fallecer. Siguiente. O esta otra obra que se llama El despertar de la tristeza, que describe el momento en que Adán y Eva han descubierto el cadáver de su hijo Abel, asesinado por Caín, que según la historia bíblica se trataría de la primera muerte humana. ¿Por qué les mostramos estas obras de arte? Porque en realidad, desde el dolor, también se han creado fantásticas obras. También el dolor ha sido motor para generar grandes creaciones y para tratar de salir de ese dolor a través del arte. El arte y el dolor tienen una relación, como lo tienen con la salud mental. Les mostramos estas obras porque también sabemos que, por ejemplo, grandes cantantes han hecho sus mejores obras en los peores momentos personales. Y también les mostramos esto porque esta es una característica que uno tiene que tener en cuenta cuando se presenta una persona que pareciera estar arrasada por el dolor de una pérdida, ya sea de un familiar, de una pérdida de amor, de una ruptura sentimental, también sabiendo que esa misma fuerza puede ser la brújula para poder trabajar con ese paciente, con esa familia. En realidad siempre se trabaja con la familia. Siguiente. Entonces, bueno, vamos a ver por qué le llamamos duelo. Etimológicamente deriva de dos vocablos del latín, dolus y duelum. Dolus viene de tardío, significa pena, aflicción o dolor. Y duelum es una variante fonética arcaica de Bellium que significa batalla, desafío o combate entre dos. A manera presencial solemos nosotros con Soledad preguntarles qué les parece, qué se les ocurre. Vamos a intentar hacerlo también de esta manera y vamos a ver qué participación tenemos de ustedes. Básicamente porque no los estamos viendo, así que vamos a intentar y después vemos, de acuerdo a lo que sabe, cómo seguimos. Pero la primera pregunta que yo les daría ahora sería, ¿por qué les parece que esto es una batalla o un desafío? ¿Por qué la variante duelo nos sirve para pensar esto como una batalla? ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que es un momento en el que, como describieron al principio con una de las primeras filminas, es un momento en el que se irrumpe nuestra realidad, entonces hay como que batallar para poder encontrar una nueva normalidad, superando o no eso que pasó que causó el dolor.
Sí, Luciana, tiene que ver con eso, va por ahí. Sí. Bueno, agradecemos el comentario. Lo que decía Luciana tiene que ver con esto de batallar, tiene que ver con pelearle a la circunstancia y tiene que ver con la parte activa que tiene un proceso de duelo. La parte activa tiene que ver con, bueno, le voy a tener que pelear a esta circunstancia que tengo en mi vida. Y esto tiene que tener claro también el equipo de salud, que es qué tiene que hacer. Bueno, acompañar esa batalla, pero también proponer la actividad. Esto no se puede hacer en forma pasiva. En forma pasiva se genera lo que es la melancolía. La melancolía no mueve. El duelo es batalla, es desafío, es voy a poder sobreponerme. La siguiente. Bueno, este es Sigmund Freud, y en su texto de 1915, fíjense cuánto hace, introdujo el término duelo y así se refería a un afecto normal que se presenta en los seres humanos como reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal, etc. Nosotros hablamos de duelo y siempre nos referimos o aparece en el imaginario una pérdida importante, de alguien importante o de un proyecto importante, ¿no? El duelo, no sé, de un matrimonio que termina, de una ruptura sentimental donde había uno de los dos que no se enteró que todo se estaba viniendo abajo. Pero también hay duelos de vida cotidiana, como por ejemplo una mudanza, cambiar de carrera, o alguna de las etapas vitales de la vida que nos hace dejar algunas cosas del pasado forzosamente a veces. Por ejemplo, cuando uno pasa de la niñez a la adolescencia, la sociedad se encarga bastante de que uno tiene que empezar a hacer algunos duelos. Por ejemplo, las frases, ya estás grande para hacer eso. Cuando uno lo está haciendo es porque no está tan grande para hacerlo, por eso lo hace. Pero hay algunas frases que marcan que ya estaría esa etapa y que ya tendríamos que estar hablando de otra cosa. Entonces, es un afecto normal que se presenta como reacción ante lo que uno pierde. Eso es el duelo. ¿Sí? De acuerdo a Freud. Siguiente. ¿Y qué es el trabajo del duelo? Es un trabajo porque hay que vivenciar, pero además hay que transcurrir la pérdida. Ahora vamos a ver de qué se trata esto, porque esta diapo ya la conté recién. Adelante. La que viene, Nati. Nati, ¿estás? Bueno. ¿Vos estás, Sole? Ah, porque por ahí me había ido yo y no me daba cuenta. No, yo estoy silenciada para que no te escuchen las redes. Bueno, así por ejemplo, el duelo se desarrollaría frente a la partida de un amigo o familiar, por la pérdida de un objeto, ante la necesidad de cambiar, una mudanza, aunque sean elecciones propias, y el duelo por las etapas evolutivas como veníamos hablando. ¿Qué pasa en el caso de una enfermedad? En el caso de una enfermedad, tanto el paciente como la familia se ven enfrentados a la experiencia de la pérdida. El paciente experimenta la pérdida de la salud, de su estilo de vida, de roles sociales, del sentido de bienestar, entre otros. Y los familiares y amigos suponen la pérdida de relaciones, de cotidianidad, de roles y funciones. ¿Qué estamos diciendo con esto? Un segundito a lo anterior, Nati. Lo que decimos es que cuando un usuario del sistema de salud, un paciente, como lo llamábamos antes, en realidad tendría que decirse usuario ahí, contrae una enfermedad que, por ejemplo, va a ser crónica, que de esto por ahí se va a ocupar después Soledad, su carácter de médica especialista, esto también supone que la vida que tenía con ese cuerpo saludable le va a traer algún tipo de consecuencia también a nivel social.
va a haber un montón de cosas que va a tener que dejar de hacer forzosamente por esta irrupción de enfermedad, y eso también es un duelo que va a tener que transitar la persona que tiene esa enfermedad. Bien, ¿querés agregar algo ahora, Sole, o sí? No te quería interrumpir. Nada, hago como un paréntesis de todo lo que lo que venís presentando hasta acá, que tiene que ver también con la pregunta que vos hiciste al principio. ¿Por qué nosotros hablamos de un seminario de duelo en este momento de la carrera? ¿O por qué le va a servir a uno tener conceptos de duelo si no vamos a ejercer como psicólogos, si no vamos a hacer un acompañamiento de los problemas psicológicos de la persona? Y está buenísimo tener en consideración que duelo no necesariamente, como vos venías diciendo, no está vinculado estrictamente a una pérdida de algo concreto, entiéndase, a un trabajo, a una pareja o a la vida de una persona, sino que muchas veces son esas cuestiones más subjetivas, esto de que venías hablando recién, el duelo de, por ejemplo, un rol en determinado lugar, por ejemplo, si yo venía trabajando activamente y de golpe por alguna enfermedad me tienen que reocupar para otro tipo de actividad diferente a la que yo venía haciendo, o con respecto a, no sé, por ejemplo, algo muy vinculado a la cotidianidad, que es la alimentación, que de golpe y porrazo por alguna patología que me descubrieron tengo que modificar mis costumbres alimentarias y eso significa reorganizar un montón de cuestiones en casa. Entonces, tener en consideración que esto que charlemos hoy nos va a acompañar en el ejercicio cotidiano, no solamente cuando acompañemos a un paciente que se le murió un familiar, sino que, por ejemplo, si yo trabajo como, no sé, médica clínica o de familia y estoy acompañando a una persona que le hago el diagnóstico de hipertensión, es tener en consideración que algo de todo esto va a andar dando vuelta. Cuando yo le diga que, por ejemplo, se va a tener que acostumbrar a todos los días tener una pastilla en su mesita de luz o en su alacena toda para desayunar y tomar la medicación, o que de golpe va a haber determinado grupo de alimentos que va a tener que tratar de evitar, o determinada actividad, qué sé yo, no sé, una persona que tiene de golpe un problema cardíaco, que toda la vida hizo running, corrió y de golpe no puede seguir corriendo. Tener en consideración estos conceptos, porque si bien uno no va a desplegar toda la cuestión del duelo delante del paciente, si uno lo tiene presente, puede transmitir la información de la manera más empática para la persona que estoy acompañando. Listo, me callé. Bueno, ahí Soledad tomó uno de los conceptos que vamos a trabajar, que es la empatía, es decir, poder decir las cosas de una manera que todos puedan entenderlo. Bien, en la que viene, por favor. El duelo es el dolor de ya no ser. De ya no ser la persona que desvela a mi ex. De ya no ser el hijo pequeño de mis padres. De que mis padres ya no sean lo fuerte que eran. El duelo es el dolor de ya no ser. Y es un proceso psicológico que se presenta frente a una situación traumática que implica una pérdida y un pesar. ¿Por qué hablábamos que el duelo necesita que haya un trabajo? Porque a través de ese trabajo se busca que la persona acepte la pérdida, que se readapte a la nueva realidad de la ausencia de objeto a objeto de amor, hablamos, ¿no? Y esa es la condición esencial para elaborar normalmente un duelo. Nosotros pensemos que si esto no pasa, si no hay una aceptación de la pérdida, no hay un trabajo para decir, bueno, listo, me tengo que convencer que no está y tengo que seguir con mi vida, la vida se hace muy difícil de vivir con plenitud, digamos. La que sigue. Hablábamos hoy que había que vivir, vivenciar y transcurrir, porque la pérdida en realidad se vive, y se vive con el cuerpo. Por eso decíamos al principio que el cuerpo parece una jaula vacía cuando uno tiene un dolor grande. Y el duelo trae consigo grandes desviaciones de las conductas, ¿no? En los adultos los síntomas pueden ser muy similares
a aquellos que están presentes en un episodio de depresión mayor, con sentimientos de tristeza y síntomas asociados como insomnio, anorexia, pérdida de peso. En esto hay que ser muy cuidadosos porque en una persona en estado de duelo puede tener síntomas similares a lo que es una depresión mayor. Por lo tanto, en nuestro cuestionario y en nuestra consulta, siempre tenemos que pensar que estos síntomas pueden referir a algo reactivo de momento, y eso no se nos puede pasar, porque en un momento se emparentan los síntomas de una persona en duelo a una persona que tiene una depresión. ¿La que sigue? Existe también en la persona una disminución por el mundo exterior en todo lo que recuerde al muerto. Muerto es no solo una persona, ¿no? Y la capacidad de amar y de escoger un nuevo objeto de amor se ve también afectada, al igual que la productividad y el área laboral. Esto tiene una razón, que ahora se las vamos a contar. Esta disminución de interés por el mundo exterior. ¿La que sigue? Hay que recordar entonces que el duelo es un proceso. Estamos hablando de trabajo, de duelo, vamos a hablar de etapas de duelo, no es un estado. ¿Cuál puede ser nuestra meta? Crear conciencia. Con lo inevitable hay que tratar de llevarse lo mejor posible. Lo inevitable es, por ejemplo, la persona no volverá. Que esto ni siquiera con las personas que murieron lo tiene tan clara la persona que padece. Eso es caso por caso y hay que escuchar cómo vive la pérdida cada uno. Digo ni siquiera porque a veces puede pasar que hay una fantasía, por ejemplo en las rupturas sentimentales. Ahí tengo una presentación que es tuya, Sole, ¿está bien? No, ahí tenés el silenciado del micrófono. Que le empiezo a compartir yo y vamos a Natalia. Perfecto. ¿Querés hacer pantalla completa? Sí, podés. Bueno, no hay problema. Entonces, esta disminución de interés por el mundo exterior, con todo lo que se llevó la persona amada, tiene que ver con que nosotros tenemos algo que se llama la libido. La libido es nuestra energía de amor. Tenemos dos tipos de energía a nivel psíquico. La libido es la energía del amor y después tenemos la energía de autoconservación. La de autoconservación es más fácil de ubicar porque tengo hambre y tengo sed. La libido es todo aquello que nosotros elegimos investir de nuestro amor, que a veces no tiene que ver nada más que con la persona. Por ejemplo, nosotros libidinizamos nuestro escritorio de trabajo, libidinizamos nuestro consultorio, ustedes libidinizarán algunas materias más que otras, algunas áreas más que otras. Esa libido que uno deposita es una libido que tiene un límite. Como yo les dijera, vamos a hablar de números en un aspecto tan romántico, pero bueno, para que quede claro. Nosotros tenemos 100%. Concha, su madre se cayó internet. Sí, se me cayó internet, la re gran puta que la parió la verga esta.
Ah, perfecto, perfecto. Espérame que entonces no me deja ahora compartir. Voy a aprovechar a responder a Micaela, a la pregunta que puso en el chat. Dale. O de que lo que había ya no va a haber. Esta es la brújula y esa es la meta que tiene que ser compartida por el médico, por el psicólogo o quien esté trabajando. Entonces, con lo inevitable es llevarnos lo mejor posible, es la meta que nosotros tenemos que empezar a trabajar con el usuario o la usuaria. Por ejemplo, si hay una negación, si hay una desmentida, si están en un momento del duelo donde dicen no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, y la verdad que no lo pueden creer. Y como no lo pueden creer, no se acepta. Entonces, la técnica tendrá que ser caso por caso, porque claramente uno no le puede decir al paciente, mira, créelo porque no está mal. Sino que es caso por caso lo que el paciente o la paciente pueda escuchar, pero la meta que tenemos que tener en claro es que hay que crear conciencia de aceptar la realidad. Después será caso por caso cuál es el método más adecuado. Porque si esto funcionara diciéndole, mire señor, entérese de que no está más, los libros de autoayuda solos valían la pena y todos podríamos tener la vida que queremos. Nosotros tenemos que ver qué puede hacer la persona que consulta para llevarse mejor con eso que le tocó vivir. Y esa es la meta de crear conciencia. ¿Se ubicó? ¿Está bien, Micaela? ¿Está claro? Bien, gracias. Bueno, la próxima. Entonces, Freud decía, la sombra del objeto cae sobre el yo, eso que les decía hoy. Andamos ensombrecidos por eso que no tenemos en el primer momento del duelo. Entonces él decía muy románticamente, la sombra del objeto nos cae encima. Es como andar con la nube encima de la cabeza por el primer momento del duelo, ¿no? Y es un desafío a nuestra estructura porque tenemos que recomponer nuestro universo luego de ese agujero que significó la pérdida. Hay un momento donde, como la persona nos abandona, nos deja o lo que fuera, empezamos a buscar culpables en nosotros o culpables afuera. Si yo me hubiera dado cuenta antes, si lo hubiéramos tratado antes, si el médico capaz que se le pasó algo, el psicólogo tendría que haberlo visto, la culpa fue mía que no lo vi a tiempo, y en realidad generalmente son un montón de cuestiones que uno hace para volver a armarse un universo simbólico después de que le pasó de perder a alguien que estaba en ese universo. ¿Cuál es el objetivo? Volver a investir de libido a otro objeto de amor. La que sigue. Bueno, esto ya lo hablamos. La que sigue. Entonces, los tiempos y momentos no son universales, son etapas esperables. Solo vos interrumpime cuando te parezca, porque acá a veces no te veo, como en presencial, así que solo decimos. ¿Qué queremos decir con esto? Esto no es matemática, entonces no podemos decir, bueno, primero vamos a ir a la negación, luego vamos a ir a la aceptación a media, sino que son momentos y que en cada uno de nosotros se dan diferentes maneras. Y acá se interrumpo. Vale. Estos momentos, a veces, sobre todo al inicio, van y vienen. O sea, uno cree que ya está listo, pasó por la etapa de la negación y ya avanzó y está enojada con la realidad de la persona, pero ya entendió de que pasó. Y puede ser que volvamos para atrás, es un ida y vuelta constante porque es un proceso que cada persona va a ir elaborando, cada persona, cada grupo de personas, va a ir trabajando de a poquito, entonces tenemos que estar atentos a que esto puede pasar, ir y venir, lo que uno creía ya terminado puede ser que vuelva y otra vez tengamos que volver a acompañar en este proceso. Esto que decía Paul, no es matemático, no es lineal, es decir, no tiene
3 meses, 3 minutos de incredulidad, después pasa 10 días de negación, sí, va y viene, es constante, no todos lo atraviesan, y es importante que uno tenga en mente estas etapas para entender o tratar de comprender de la manera mejor posible lo que le está pasando a la persona que tenemos adelante. Listo. Llevado a esto, entonces, sí podemos nombrar los momentos. Aturdimiento, incredulidad, esto que les decíamos, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Negación. No, en realidad no es que no me quiere, no se da cuenta porque está pasando una crisis. Pero hace 2 meses que no te habla. Bueno, pero es una crisis, bueno, la negación y lo que uno escucha de negación, no aceptar la realidad. Una gran desorganización porque uno tenía organizado su vida con la persona que no está. Entonces ahora tiene que inventar algo nuevo. Bueno, algo de lo que nos pasó en la pandemia, ¿no? Que ya lo vamos a hablar. La desesperanza y la angustia. Todo este combo de emociones van en diferentes momentos del proceso y el trabajo de duelo. La que sigue. Bueno, esto es lo que hablábamos recién. Cólera, ira, alguien a quien culpabilizar o responsabilizar, hasta que la meta es la reorganización de la vida, y la aceptación de la pérdida ya significaría que la vida sigue a pesar de que ya no lo tengo. ¿Qué sigue? Este es el fin, un proceso de duelo que llega a buen fin. El yo, nosotros hablamos del yo, vieron que el yo, decía Freud, lo tomo así como lo dice él, por eso no es para hacer una clase de psicología, pero nosotros tenemos, psíquicamente tenemos yo, ello y super yo. Y para hacerlo corto, el ello sería la etapa, digamos, el área del placer, el super yo es el área del deber ser, y el yo es el que está tironeado por las dos cosas. Es eso que quiero pero no debo, eso que debo pero no me gusta. Entonces el yo, que es de lo que más conciencia tenemos, no tenemos tanta conciencia del ello y del super yo como sí del yo, se encuentra obligado a decidir si quiere compartir el destino del objeto perdido, o sea, me quiero morir con el que se murió, me quiero terminar mi vida amorosa con la persona que no me quiere más. Al considerar el conjunto de las satisfacciones narcisistas que comporta el permanecer con vida, rompe su lazo con el objeto desaparecido. Este sería el final al que tenemos que llegar nosotros con nuestra metaterapéutica de un proceso de duelo. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Acá interviene el perdón o puede ser que el final del proceso llegue sin un perdón? Bueno, Luciana, es caso por caso, siempre decimos lo mismo, es caso por caso. El final del proceso llega cuando simbólicamente la persona terminó. Esto puede ser con un perdón, puede ser con la aceptación. Simbólicamente le tiene que cerrar a la persona para decir, suelto, no lo tengo más. Vieron que ahora está muy de moda esto de hay que soltar, hay que soltar. A veces los psicólogos a veces ponemos palabras en moda. Ahora la moda es esa, hay que soltar. Ahora, ¿qué nos hace soltar? ¿Qué nos hace cerrar? Simbólicamente va en cada persona. A veces es el perdón. A veces es que algo del asunto ya no me cerró. Siempre es que la persona dejó de querer, dejó de amar y por eso puede soltar. Cuando a uno se le muere una persona muy querida, generalmente esto pasa con algún familiar, uno dice, pero ¿cómo? ¿Se deja de amar al familiar que no está? La verdad que uno ama el recuerdo, y amó mientras estuvo en vida, pero si se sigue amando con la intensidad de la vida cuando la persona no está más, corremos el riesgo de la melancolía. Por eso decimos que el yo está obligado a no compartir el destino del objeto perdido. Si no, digamos, toda la vida nuestra queda enlazada a ese objeto que se fue. Y así vivimos. ¿Te respondí, Luciana? Sí, bárbaro, gracias. No, ¿por qué? Bueno, siguiente.
Bueno, y acá hay una película que se llama No sos vos, soy yo. Nosotros solemos poner alguna película, como les pusimos también esas pinturas, donde en un momento el protagonista que vive una pérdida de amor, termina diciendo esta frase que a nosotros nos pareció que pintaba justito el proceso de duelo. Él dice, no sé qué pasó ni cómo, pero gracias a Dios o a lo que fuera, la angustia, eso que nos hace llorar todo el día, se transformó en dolor. El dolor es mucho más manejable que la angustia, ¿sí? Porque la angustia, uno está arrasado por la angustia y no puede hacer otra cosa más que llorar. El dolor ya tiene palabras, ya uno puede decir algo de lo que le dolió y puede manejarlo mejor. Y con mucho esfuerzo más logré que el dolor se convirtiera en tristeza, que también es mucho más manejable que lo que duele. Y después de muchos meses pude despertarme un día sin sentir que me faltaba. Eso que dice la película es el retrato de un proceso de duelo. Bueno, ¿vamos hasta acá? Bueno, avancemos. Nos metemos ahora en el duelo en estos tiempos. Sí, ¿alguien hablaba? No. Ah, bien. ¿Qué pregunta nos representa estos tiempos de pandemia? ¿Cómo velar a los muertos sin velorio? Y acá el velorio, ¿cuál es la función que cumple a nivel cultural? Sole, ¿querés decir algo? Bueno, No, perdón, no, porque abriste el micrófono, por eso era. yo para ver si te quería interrumpir, sea más rápido. Bueno, dale, perfecto. El velorio hace a la cultura el ritual necesario para comenzar a despedirse de la persona que no está. Entonces nosotros hemos creado culturalmente un ritual donde la persona tiene un momento que depende de cada familia y de cada uno de sus deudos. Puede ser que sea un velorio tradicional, o puede ser que se lo cremen, o puede ser que tienen las cenizas en el mar. Todo eso sirve para empezar a despedirse de la persona. Y además está la lápida con su nombre, donde uno puede simbólicamente ir a visitarlo y simbólicamente seguir aceptando que la persona no está. En estos tiempos de pandemia, todo eso queda en suspenso. La persona que tiene una pérdida en estos tiempos se priva de los rituales culturales que hemos armado para empezar la despedida. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿habrá que resignarse a permanencia de la herida por faltar a esa cita de velorio? Avancemos. En este momento, una multitud de escenas extrañas estamos habitándolas, y el contagio es una posibilidad tangible, y nos obliga a mirar de soslayo el horizonte de muerte que solíamos desconocer cada día. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en estos tiempos estamos trabajando, esta es una clase medio bajón, yo lo sé, pero tiene que ver con el duelo. Estamos trabajando con un telón de fondo que nos atraviesa a cada uno de nosotros. Entonces, lo que antes era algo muy lejano, porque uno necesita pensar que eso está lejano para poder tener proyectos de vida, ahora podría pasar. Entonces, en ese podría pasar, también nosotros estamos condicionados en cómo escuchamos hoy una situación de duelo. Porque tenemos un telón de fondo que nos atraviesa a todos y a todas. Por ahí te voy a interrumpir. En este caso sigue haciendo eco a la acepción tradicional de duelo de la pérdida de una persona definitiva. En el contexto de la pandemia se da que muchas personas acompañaron a sus familiares hasta la puerta de una guardia, por ejemplo, o de un hospital, y que esa fue la última vez que se le pudo contar con un contacto visual, contacto con esa persona, porque en el contexto de la situación actual, sobre todo uno puede recuperar algunas entrevistas, algunos relatos de gente de Europa, que fueron las primeras que llegaron a nosotros. La gente que ingresa a un hospital por COVID, en este caso, entra en una unidad de aislamiento, o sea, no toma contacto con ni otro paciente, ni sus familiares. Los familiares pueden tener contacto telefónico nada más, a veces, y en el momento en que si esa persona tiene una complicación severa de su enfermedad, ni siquiera telefónico, porque ya la persona que está enferma no puede hablar, y tampoco tiene la posibilidad, el familiar, por lo menos los primeros tiempos,
que no tenían la posibilidad ni siquiera de verlo una vez fallecido la persona. Entonces, hace que quienes acompañan esos procesos de duelo de las personas que perdieron familiares por COVID, se le haga mucho más cuesta arriba poder irlo trabajando, porque técnicamente yo fui y dejé a mi familiar en la puerta del hospital, nos dijo, bueno, en un rato nos vemos, y no lo vi más, y no lo vi más. Y no puedo hacer un funeral tradicional, no puedo tomar contacto con el cuerpo cuando fue salido del hospital, por una cuestión de seguridad para mí y para el resto de la sociedad. Entonces, es como re loco pensar en esto cuando no se nos ocurría en julio del año pasado, por ejemplo. Entonces, tenemos que ir pensando en estas nuevas realidades, inclusive el acompañamiento de una internación, ¿sí? Nosotros, más de uno está acostumbrado a que si algún familiar nuestro fue internado por una cirugía o porque, no sé, inclusive el mismo parto hoy en día no es acompañado por los familiares precisamente por una cuestión de salubridad pública. Entonces, está bueno que lo pensemos y lo pongamos en la discusión, porque puede ser, hoy Luciana mencionó una palabra que está re de moda ahora, junto con dejar ir o soltar, es la nueva realidad. Nuestra nueva realidad nos va a exponer a que acompañemos desde otro lado a estos procesos de cambio, de duelo, ¿sí? Por eso les decía, por ejemplo, hoy en día en los hospitales está casi restringida la entrada a ver a una mujer que recién tuvo familia, se limita solamente al padre, si está presente, la madre y el bebé, y no pueden ir otros familiares, hasta que no salgan del hospital, no tienen contacto, cosa que hasta hace unos meses atrás era completamente normal. Entonces, ir pensando que toda nuestra realidad se va a ir modificando por estas cuestiones. Listo. Todo tuyo, Paul. Bien, bien. La que sigue. Bueno, esto es un poco lo que ya dijiste vos. El dolor además se vive en desamparo, porque no hay un cobijo de lo colectivo. Eso que decía Soledad recién. Todo esto que colectivamente podíamos hacer para alojar a la persona que tenía algún dolor. Hoy se vive en desamparo. La que sigue. Las regulaciones sanitarias que se orientan hacia la preservación de la vida imponen un aislamiento que prohíbe reuniones y libre circulación. Entonces, ¿cómo velar a los muertos sin velatorio, sin velo ritual? Ahí decimos que la palabra escrita es un límite ético a eso que decimos que no se puede sepultar. La palabra escrita tiene que estar en algún lado. Y ahora vamos a ver de qué manera hacemos circular la palabra como para empezar a tramitar este duelo. La que sigue. Bueno, ¿cómo puede trabajar el equipo de salud? Inicialmente, esto de la palabra que decíamos recién. La palabra ordena, la palabra bordea el dolor. Cuando uno es todo angustia y no puede siquiera contar por qué está mal, no estamos en el momento todavía de poder pensar con la persona, más que de acompañar, como se dice habitualmente, acompaña en el sentimiento. Cuando la persona empieza a hablar de lo que le pasó, que ya no es sentirlo en estado puro, ya tenemos una etapa superior, superadora a lo anterior, que es la angustia pura. Entonces, hay que alojar, la sociedad no siempre aloja. Esto significa, la sociedad, ¿cuál es hablando de cosas de moda? ¿Qué es lo que de moda se pregunta ahora? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien es una pregunta que cierra. Claramente que si está todo mal, nadie se va a enterar, porque si la pregunta que te dice, ¿todo bien? Es... Y traten de ustedes de probar alguna vez diciendo no está todo bien, a ver qué pasa con ese interlocutor. Generalmente no están ahí para escuchar, sino... el tema es poder elegir un interlocutor que sepa alojar el dolor. No hablar con cualquiera de lo que me pasa. Sostener, estar, poner el cuerpo y recordar que tampoco será permanente. Esto es un horizonte que a veces es muy difícil cuando la persona está atravesada por el dolor que se lo recuerde. No, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de los demás? La verdad, nada es para siempre y esto no es permanente. Esto es interesante que uno lo recuerde en los peores momentos donde creen que el horizonte es totalmente negro. Adelante. Bueno, debido a que este proceso de duelo es personal, como decíamos caso por caso, el equipo de salud tiene que desarrollar la capacidad para asumir una posición de no experto
Y la escucha activa. Esta escucha activa es, me interesa lo que estoy escuchando, no nada más que te pongo la cara, te pongo el cuerpo, o sé que te digo, contame un poco para que vos veas que yo te pregunto. La escucha activa implica un compromiso. Y esa escucha activa es la que nos va a dar un panorama de qué le está pasando a esa persona singular con su experiencia de duelo singular. Entonces debe acompañar tanto antes como después del fallecimiento, cuando hablamos de fallecimiento, en forma respetuosa y personalizada. La que sigue. Bueno, y en este caso, adelante Soledad. Esto que decía Paul de que el equipo de salud, y siempre uno hace, a ver, como hincapié o pone principal atención en esto de que es el equipo de salud es quien va a ir a acompañar. No hay un profesional de la salud, no es que porque la persona está atravesando una situación de duelo, tiene que ir sí o sí a hablar con el psicólogo. O tiene que ser el psicólogo o el médico. No, todo el equipo de salud puede estar involucrado en el acompañamiento de esta persona o de estas personas en este proceso de cambio, de duelo, de adaptación a esta nueva realidad. Y había algunas cuestiones que estaban en la diapo anterior que son importantes. Si bien existe este método o protocolos para dar, otra palabra que está re de moda, ¿viste? Ya venimos nombrando varios. Son estrategias que se dialogaron y se consensuaron como herramientas para poder acompañar a las personas en estos procesos. Lo mismo que cuando hablábamos de los estadios, ninguna es matemática, son como puntas que uno puede ir tomando para ir acompañando estos procesos. Una de las cosas importantes es, vieron que las frases tradicionales, esto de te acompaña en el sentimiento, sé lo que te está pasando, sí, yo siento lo mismo que vos, no. Es esto, precisamente es entender que ninguno de nosotros puede dimensionar o sentir lo que a la otra persona le pasa con la situación que está atravesando, porque la verdad es que la realidad de cada uno de nosotros es completamente diferente. Cómo trabajamos cada uno de nosotros, las distintas cosas que nos van pasando, es completamente diferente. Entonces, acá nosotros tenemos que tener un rol muy activo en la escucha y en dar la posibilidad de que se exprese en toda su necesidad la persona que estamos acompañando y ver de qué manera nosotros podemos ir acompañando ese proceso, pero no intervenir con recetas magistrales. Bueno, como sabemos que cada persona que pierde un familiar no puede dormir, quédate tranquilo, yo sé que no podés dormir, entonces vamos a hacer tal cosa. No existe eso o no funciona, ¿sí? No es algo que nosotros sepamos qué es lo que le está pasando concretamente. Podemos tratar de comprender lo que nos está transmitiendo esa otra persona, pero nunca vamos a sentir lo mismo que siente la persona que está atravesando el duelo. Entonces, esta es como una de las cosas básicas que tenemos que pensar, ¿sí? Porque si yo corto el sufrimiento de la persona diciendo, sé lo que te está pasando, no, mentira, le estoy mintiendo a esa persona porque no la puedo imaginarme, puedo pensar que le puede estar pasando algo, pero nunca sentir lo mismo que le está sintiendo la otra persona. Inclusive aún yo atravesando una situación similar a la de la otra persona, porque el contexto es diferente. Entonces, tenemos que priorizar o darle la importancia que merece a nuestro rol de escucha, ¿sí? Porque simplemente escuchando estamos haciendo mucho, ¿sí? Por esa otra persona. Dicho esto, volvemos a lo protocolar, ¿no? Existen como formas de tratar de transmitir estas situaciones. Uno se imagina siempre que uno acompaña el duelo una vez que ya está producido el daño o lo que ya está listo y yo voy a venir a acompañar a una persona que ya viene con el sufrimiento. Muchas veces nos toca a nosotros ser quienes van a dar punto de partida a ese proceso de duelo, es transmitirle una situación que la otra persona no está esperando o que sabe que puede llegar a estar por venir,
pero que no, obviamente no está preparada porque uno nunca sabe en qué momento o un familiar va a fallecer o una familia, una pareja se va a separar o un estado de salud va a dejar de ser así porque va a devenir una enfermedad o el día que voy a dejar de trabajar, ¿se entiende? Uno puede prever que pueda suceder, pero no sabemos a ciencia cierta qué día y a qué hora va a suceder eso. Entonces, si nosotros vamos a ser quienes vamos a transmitir esta situación nueva, esa mala noticia, está bueno que consideremos algunas cuestiones que son importantísimas para que el impacto sea lo menos lesivo posible, o sea, que no hagamos un daño mayor al que ya está generado con el mal manejo de esa información. Hay un método que se llama el método de Piaget, que es así muy viejísimo, hace como 20 años que lo escribieron, pero que son algunos detalles importantes para tener en cuenta. Una es que, por ejemplo, se prioriza o se le da gran importancia al entorno. Nat, ¿querés pasar a la próxima diapo? Ahí está. Es importantísimo tratar de seleccionar el ambiente y el entorno para dar una mala noticia, ya sea a una persona o a un grupo de personas, que sea lo más tranquilo, en donde le dediquemos el tiempo a la transmisión de esa información. Yo siempre en estos seminarios hago un comentario de lo poco que pensamos muchas veces nosotros como profesionales de la salud, y el hecho de esto, de que nosotros, el estar en contacto constantemente con personas que perdieron su salud completa, están atravesando algún proceso de enfermedad, uno naturaliza algunas cuestiones que no todo el mundo lo va a hacer así. Yo les contaba que en la sala donde yo trabajaba hace unos años atrás, tenía una paciente que siempre la veía yo, y un día llegó unos resultados de laboratorio, yo no estaba, porque estaba de licencia, lo vi una de mis compañeras, vio esos resultados, pero como era una paciente que venía siguiendo yo, le dijo, mirá, hay algunas cosas que estaría bueno que las hables con la doctora para que decidan a ver cómo tratar. Es una mujer que tenía un montón de problemas de salud. Cuestión es que yo vuelvo de mis vacaciones, entonces esta otra médica me dice, la vi a Menganita Flores, me dijo, puedes creer, le vino la glucemia horrible, o sea que entre todos los problemas de salud que tiene, aparte se le agrega la diabetes. Uy, le digo, qué puntería. Pasó, eso fue un día, unos días más tarde me la encuentro a la paciente en la sala de espera. Mi compañera no me había dicho a mí que no le había dado el diagnóstico, me comentó lo que habían hablado y nada más. Y me la cruzo yo a esta paciente en la sala de espera y le digo, hola, ¿cómo estás? La llamo por su nombre y en el contexto de todo esto, pasillo lleno de gente, le digo, ¿podés creer encima de todos los problemas que tenés, diabética ahora? Y la señora se me largó a llorar adelante mío y yo no entendía nada. Y después me vengo a enterar de que habían hablado de que había algunas cosas para chequear, pero que nunca le habían dado el diagnóstico. Esta bestialidad que yo hice muy al pasar, a mí me sirvió a la pobre mujer yo le arruiné la mañana, claramente. Después me tomé el trabajo de hablarlo tranquila. Pero a mí me sirvió de aprendizaje en esto de decir, bueno, a ver, no a todos nos significa lo mismo la palabra diabetes, ¿sí? Por eso uno habla siempre de decir, bueno, cuando hablamos de dar malas noticias siempre nos imaginamos cosas terribles. Y son cosas terribles dependiendo de la experiencia previa que tenga cada uno. Esta señora tenía familiares que habían perdido la vista, familiares que habían perdido algún miembro por culpa de la diabetes, y yo le traté diabetes así de la nada, y fue una angustia, pobre mujer, hasta que nos pudimos sentar y charlar de cuáles eran las posibilidades de tratamiento y qué cosas íbamos a hacer. La verdad, la señora quedó muy angustiada. Entonces, está bueno que busquemos el momento y el lugar apropiado para transmitir esa información que le queremos transmitir, porque nosotros no sabemos cómo le va a caer a la otra persona o a las otras personas esta noticia que nosotros le tenemos que dar. Y se me fue el power. Ahí está. Sí, pues, no sé si me dejas agregar algo, porque también puede llegar a pasar a ellos, cuando se reciban, a los estudiantes apenas se reciban, o si no, en el mientras tanto, se van formando como médicos, a veces ya saben leer, digamos, resultados, y es un clásico lo que te pasó a vos, en una mesa familiar, leer unos análisis,
bueno, vos que sabés, ¿no? Cómo marcar todo eso les va a pasar también a los estudiantes, y a veces, si toman esto como importante, que, digamos, así se los estamos presentando, creo que justamente les va a servir esta información para por qué no leerlos, dar resultados, ¿no? Tener más cuidado, si se quiere, o tener esto como un recaudo, porque bueno, también hay innumerables ejemplos y anécdotas. Sí, no, pero ni hablar. Por eso estas cosas que por ahí en el Power aparecen y que son tan obvias, es buenísimo refrescárselas constantemente a todos y cada uno de nosotros cuando estamos trabajando. Insisto en esto, el método siempre define el tema del médico como la figura que va a ir a transmitir esta información, y en realidad es cualquiera de los miembros del equipo de salud, ¿sí? Desde la administrativa hasta el médico, el psicólogo, el trabajador social, todos nos involucramos con esta cuestión de dar noticias, y muchas veces no dimensionamos lo que puede significar para la otra persona una noticia que para nosotros es algo re común, entiéndanse, o una enfermedad o una situación, qué sé yo, no sé, te perdiste el turno, ¿qué sabemos nosotros qué cosa tenía alrededor esta persona con determinada situación? No sé, por ejemplo, una mujer que viene y tenía turno para hacerse una ecografía y se perdió el turno para hacer el control ecográfico de su embarazo. Y yo le digo, ay, no, te perdiste el turno, se nos atrasó, perdimos el teléfono. Y en realidad es re importante porque por ahí para la persona puede pasar igual que para nosotros, ser un apagado, o puede significar mucho, qué sé yo. Justo coincidía que un familiar importantísimo para ella que estuviera presente en esa ecografía podía hacerse lugar en ese día y en esa fecha, pero si ahora se lo cambiamos no va a poder estar. Digo, toda la información que nosotros le transmitimos a la persona es una noticia que le puede caer bien, mal, más o menos. Entonces, darnos siempre el tiempo para transmitir lo que le tenemos que transmitir a la persona en el mejor contexto posible, tranquilos, mirándolos, mostrando nuestro interés, involucrándonos en la situación que estamos atravesando. Vamos para adelante. La próxima. Otra de las cosas re importantes al momento que yo voy a transmitirle alguna información, y en el contexto de una mala noticia con más razón, es ir manejando los tiempos de la entrega de información de acuerdo a lo que voy percibiendo, y esto necesita de que yo esté muy atento a lo que estoy haciendo. ¿Qué tiempos va manejando la otra persona? Ir haciendo pausas, invitar constantemente a la otra persona a que pregunte, a que haga sus propias valoraciones, a sus propios criterios, decir, bueno, a ver, ¿qué fuiste entendiendo hasta acá de lo que hablamos? ¿Sí? Vieron, yo cuando hoy me presenté dije que era especialista en medicina familiar y era especialista en cuidados paliativos. Acá hago un paréntesis. ¿Saben qué son los cuidados paliativos? ¿Alguno tiene una somera idea? Sí, hoy tuvimos clase de eso. Ah, bueno, buenísimo. Entonces entenderán de qué se trata. Bien. En el contexto del acompañamiento en patologías crónicas, avanzadas y en fases terminales, uno en esto en particular le tiene que dar muchísimo tiempo a la parte de la información, porque nos pasa muy seguido que uno por ahí cuando se siente incómodo con la noticia que tiene que dar, va usando terminología muy académica, muy técnica, y tratamos de minimizar el tiempo en el que la otra persona puede expresarse como para que no nos pregunten cosas que nos hagan sentir incómodos. Entonces, vamos, le decimos lo que le tenemos que decir de la manera muy correcta, inclusive con la información adecuada, pero adecuada a mí y no a la persona que estoy teniendo adelante. Entonces es importantísimo esto de no solamente buscar un momento oportuno, ir chequeando constantemente, preguntarle a la otra persona a ver si entiende lo que le estoy diciendo y qué cosas más quiere ir preguntando o qué cosas más le motiva esto que yo le estoy transmitiendo. La otra. Esto que yo les decía recién, el tema es importantísimo el vocabulario que nosotros usemos. No, si bien es importante dar la información completa y correcta, tratar de que la terminología que apliquemos
no sea chabacana, no somos amigos de nuestros pacientes, ni necesitamos serlo, ni queremos serlo, pero sí tenemos que ser buenos profesionales de la salud, buenos miembros del equipo de salud y acompañar a esa persona con respeto, pero que nos entiendan. Si yo le hago un diagnóstico clínico a un paciente y no le explico de lo que estoy hablando, puede ser que se vaya sabiendo lo que le pasa, pero no entendiendo nada de lo que le pasa. Entonces, ir viendo y reformulando preguntas para entender que la otra persona entendió claramente y comprendió claramente lo que le estamos tratando de transmitir. La próxima. Y volvemos a utilizar la palabra empatía, esto de que siempre que yo le voy a transmitir una noticia a una persona, es importante hacerlo con una manera empática, esto de demostrarle no, en realidad no tengo que mostrar nada, sino que tengo que comprometerme conmigo misma a hacer esto de una manera respetuosa y tratar de mostrarle a esta persona que lo que está atravesando a nosotros nos involucra en ese proceso, ¿sí? Nos involucra desde otro aspecto, no vamos a ser quien acompaña al familiar como familiar, pero sí vamos a ser quien acompaña a ese familiar como equipo de salud. Entonces, esto de darle nuestro compromiso con el momento que está atravesando y expresárselo, más allá de que para nosotros es obvio que estamos comprometidos con lo que estamos haciendo, que la otra persona entienda y sepa, y no dudemos en demostrárselo de que sabe que estamos acompañándolo y que vamos a tratar de ayudarlo en la medida de lo que la otra persona necesite y vamos a ir a apoyarlo en todo este proceso como equipo de salud. ¿Se entendió más o menos cuál es el concepto de empatía? ¿Paul? Y sí, yo lo entendí. No, Santi. No, sí, en realidad no, es lo que veníamos hablando. Acá está más estructuradamente explicado, pero es lo que veníamos hablando, sí. Buenísimo. La próxima, Nati. Bueno, y otra cosa es que tenemos que tratar de no improvisar en estas situaciones. En la medida de lo posible, es tratar de ir pensando, ir imaginándonos cómo podemos ser más útiles como equipo de salud en estos procesos, ya sea en el momento de dar una mala noticia como en el acompañamiento posterior, de ir pensando, a ver, nosotros cómo lo vamos a enfrentar, ir proponiéndole a la persona o a las personas con las que estamos trabajando, de qué manera podemos ir acompañándolos. Y esto es lo que decía Polo hoy temprano antes. No existen recetas magistrales en donde yo voy a decir, bueno, listo, entonces, para el paciente que está atravesando una situación de duelo, 2 consultas semanales de 15 minutos con el psicólogo, más unos 20 minutos con el médico clínico, a ver si no, al revés sería, para ver si le pasa algo y si le tengo que dar una pastilla para dormir. No existe eso. Lo que tenemos que tratar es de ver, a ver, qué le puede servir a esa otra persona en este momento que yo le acompañe como equipo de salud. Muchas veces no es trabajar directamente con esa persona, sino con su entorno, y ver de qué manera nosotros podemos ir colaborando con el resto de la familia, con un vecino, con sus compañeros de trabajo, ¿sí? ¿Se entiende? Es desarrollar la estrategia de acompañamiento que va a ser tan exclusiva como la persona que nosotros vamos a tener al lado, pero en donde él se involucre también, o él o ella se involucre también en este proceso y nos vaya guiando qué es lo mejor que podemos hacer como equipo para ir acompañándolo. La próxima, Nat. Y acá venimos con la actividad propuesta. Sí. Vamos a hacer esta, vamos a hacer la próxima y después hacemos un ratito. Dale. Sí. La próxima. Bueno, decíamos hoy, ¿y cuál es hoy la manera de circular de la palabra, no? Las redes sociales, que son tan proclives a la exhibición de lo íntimo, son en esta ocasión los muros públicos donde se escriben las palabras de amor a la espera del momento de los abrazos. La palabra insiste, sortea la amenaza viral, se aventura, saltea las calles solitarias y se hace oír donde se la espera. Próxima. Entonces, hablamos de la invención del duelo en estos tiempos de pandemia. Un duelo inventa cada vez el duelo mismo.
Quizá no estemos en tiempo de respuestas, pero sí en la construcción de preguntas que comiencen a poner un foco amable y a ser causa de algún borde posible en medio de tanta imposibilidad. Este es como el mensaje final de los tiempos de duelo en pandemia que queríamos dejar en claro para poder construir con ustedes. Próxima. Bueno, ahora sí le dejamos el espacio para preguntas, comentarios, o quien nos quiera comentar un poco lo de la actividad de trabajo en terreno, a ver qué conclusiones sacaron cuando preguntaron a los equipos de salud. Quien quiera compartir o preguntar. Okay. ¿Pudieron trabajar algo? ¿Pudieron hacer algo? ¿No? ¿Vos, Paul? ¿Pudiste hacer algo? Vos sabés que al estar con la cámara apagada, la verdad que es complicado poder ver el feedback. Por eso, bueno, intentamos que nos digan un poco si esto quedó claro, si quieren construir un poco esta clase también, contando experiencias que pudieron escuchar de estos tiempos. ¿No? Bueno, hablo yo otra vez. Yo estoy entrando en terreno con los chicos en Ingeniero White y lo que hicimos fue entrevistar a algunos actores, entre ellos psicólogas que trabajan en el centro de salud. Y nada, les consultamos un poco todo este tema del duelo que ustedes bien contaron hoy. Y también preguntar en qué edades veían que estaba como más afectado, que las personas les estaba costando un poco más atravesarlo. Y nada, nos contaban que un poco capaz los adultos jóvenes y los adolescentes. Pero bueno, son cuestiones que seguimos trabajando y seguimos entrevistando para poder recabar más información. Te agradecemos el comentario, Luciana. Yo soy del grupo de Serri y bueno, nosotros también estamos tratando de trabajar en eso, pero tenemos un problema con que no podemos comunicarnos con alguna de las residentes o del centro de salud que hay porque tienen mucho trabajo, así que tal vez lo dejamos para después de las vacaciones. Por eso no puedo hacer ningún comentario. ¿De qué grupo sos? Para que así lo agendo, ¿sabes? De Serri. De Serri, bueno. Buenísimo, así puedo intervenir quizás, ¿eh? Dale, gracias. ¿Tu nombre? Perdón, no te veo en los... Ana Huebra. Ana, bien. Viste que en la pantalla no aparecen los 56. Sí. Claro, bien. Te agradecemos el comentario, Ana. Nosotros estamos en Bordeaux y no estamos, digamos, no abordamos específicamente el duelo, pero sí la idea es hacer una encuesta en la que poder observar o describir el impacto que tuvo la pandemia en el estrés, en la ansiedad, en el miedo de los habitantes de Bordeaux. ¿Yo puedo hacer una interrupción a los aportes que están haciendo? Díganme que sí, por lo menos. Sí. Sí, Sole, como si fueras la docente responsable del seminario. Vaya. Ustedes, 50 y pico, en este momento 40 y pico alumnos, estudiantes que están atravesando esta situación pandémica de no cursada, ¿cómo lo están viviendo? ¿Lo ven como un duelo? Esto de no poder ir y cursar, no poder ir al terreno, estas readaptaciones prácticas que tuvieron que hacer desde encuentros virtuales, con todos los problemas que te trae. Imagínense en la realidad real, visual y carnal de un seminario, nunca hubiera pasado de estar 25 minutos tratando de ver un PowerPoint, salvo que no ande justo el cañón. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Ustedes lo pensaron en ese contexto? ¿Lo pensaron como una situación
duelo, de mala noticia. Digo, a ver, yo estoy en el último año de la carrera, ¿no? Y debo de decir que todos los tantos encuentros con mis estudiantes dejan deslizado así, que este era el último año que tenían de carrera, que se suponía que se tenían que recibir y no se van a recibir. Y es constantemente poner en palabras esta situación nueva que puso en jaque lo normal. Sole, ahí hay un estudiante que te quiere responder. Dale, me parece que no. Hola, profe, yo justo te iba a decir eso, soy del grupo de Loma Paraguaya, y nosotros habíamos planteado eso más que nada, del duelo con respecto a la pérdida de vida cotidiana, porque con nosotros más que nada en las unidades pasadas hablamos bastante con las médicas, y todo es con respecto a el duelo, por ejemplo, de los chicos que no pueden ir a la escuela, o qué sienten los nenes que nos contaban que le daban dibujos para hacer, para que intenten expresar qué sentían los nenes con respecto a la pandemia. Entonces tomamos el duelo por ese lado, porque con respecto a la muerte como que nos costaba relacionarlo. Lo tomamos más por el lado de pérdida de vida cotidiana. Buenísimo. Es una invitación que nosotros hacemos siempre, porque todo el mundo, todos nosotros, tener que adaptar el trabajo, tener que adaptar el estudio, tener que adaptar las compras, porque estoy segura que más de uno de ustedes, si va a hacer las compras, se acuerda constantemente del COVID y se acuerda de su madre si es que lo tuviera, cada vez que volvés del súper y tenés que vaciar toda la bolsa, ponerle desinfectante, guardarlo. A ver, nos rompió la rutina en todas sus dimensiones. Está buenísimo que uno lo pueda pensar también como un duelo eso. Ya estoy en melancolía casi. No, a esta altura. Dale batalla, Lucila, dale batalla. Vamos que llega la vacuna y pasamos al último paso del duelo y ya está. Bueno, vamos a cerrar porque estamos en hora. Dale. Esperemos que haya sido claro y bueno, si tienen alguna pregunta, ustedes tienen nuestros contactos, ¿sí? O algún comentario para hacer. Muchas gracias, Pedro y Paul. Disculpen la ineptitud para el aula. Pero bueno, fue también un duelo para mí que me quitaran el aula Zoom, y bueno, pensé que esto era más fácil. La verdad que había subestimado. Bueno. Está muy bien. No, Nati, está muy bien. Es lo que está pasando casi todos los días. Está todo. Bien. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.